En mayo del 1635, Luis XIII se quita definitivamente la careta y le declara la guerra a España. Comenzaba la fase francesa de la guerra y la última etapa de la Guerra de los 30 años. Pero ¿cómo es que Francia, supuestamente una monarquía católica, gobernada de facto por un cardenal, le declara la guerra a los Habsburgo y se posiciona con el bando protestante? Esta aparente contradicción se explica a través del pensamiento político de Richelieu, el principio de la razón de Estado. La supervivencia, la seguridad y la grandeza de Francia debían situarse por encima de cualquier consideración ideológica o confesional. Frente al ideal medieval del Imperio Católico unificado defendido por la Casa de Austria, el cardenal articuló la idea de que los intereses temporales del reino no podían quedar subordinados a la religión. Esta visión pragmática quedó perfectamente resumida en la célebre frase atribuida al propio Richelieu: «El hombre es inmortal y su salvación es en el otro mundo. El Estado no tiene inmortalidad, su salvación es ahora o nunca». La intervención en la guerra tenía por objetivo quitarse de encima y para siempre el yugo Habsburgo que rodeaba a Francia desde hacía más de 100 años. Ahora Francia tenía la capacidad de pasar a la ofensiva. Con cerca de 20 millones de habitantes, la corona francesa constituía el estado más poblado de Europa occidental, superando con creces la demografía de la propia España, que rondaba los 7 u 8 millones. El emperador Fernando convocó la Dieta de Ratisbona del 1636 con el principal objetivo de asegurar a su hijo como rey de romanos. En esta ocasión se postulaba ante la nobleza católica como el líder victorioso ante los suecos y a su hijo como el general que los había derrotado en Nördlingen. Frente a los nobles y electores protestantes, adoptó la imagen del emperador conciliador que había transigido la paz de Praga y que se había encargado personalmente de eliminar a Wallenstein. El ambiente en Ratisbona fue de extrema tensión. La intervención de Francia implicaba el alargue de la guerra que había destruido territorios enteros. La diplomacia francesa intentó por todos los medios sabotear la Dieta. Richelieu envió agentes y ofreció subsidios sustanciales a varios príncipes para que retrasaran la votación o exigieran condiciones inaceptables para el emperador. Pero el emperador prevaleció, y tras semanas de intensas negociaciones, promesas de compensaciones territoriales y la redistribución de subsidios financieros, el 22 de diciembre del 1636, Fernando de Habsburgo fue elegido por unanimidad como rey de romanos. La elección de Ratisbona fue el último gran éxito de Fernando II, pues fallece tan solo 2 meses después de conseguir nombrar a su hijo como sucesor. El traspaso de poder a Fernando III fue tal como se había planificado, inmediato y sin disturbios institucionales. A diferencia de su padre, cuya educación jesuita le había imbuido de una visión cruzada religiosa, el nuevo emperador era mucho más pragmático y secular. Fernando III había experimentado la realidad de la guerra en primera persona. Esa experiencia directa con el horror, la logística fallida, el sufrimiento de las tropas y la ruina económica de las provincias le convencieron de que buscar una victoria militar absoluta implicaría unos niveles de destrucción que los súbditos del imperio no podrían asumir. Su padre hubiese preferido ver el imperio reducido a cenizas antes que tolerar la práctica del protestantismo, o ceder un ápice de su autoridad ante los príncipes rebeldes. Pero él, por el contrario, se rodeó desde el principio de consejeros que compartían su visión realista. Bajo el reinado de Fernando III, el tono de la corte imperial cambió hacia una desideologización parcial del conflicto. La guerra dejó de presentarse exclusivamente como una lucha santa entre la verdad católica y la herejía protestante, pasando a enfocarse como una defensa legítima de los derechos del imperio frente a las ambiciones territoriales de Francia y Suecia. Se produjo una clara apertura a la negociación. Fernando III reconoció de manera discreta al principio, pero evidente después, que para expulsar a las potencias extranjeras sería necesario sentarse a negociar con los príncipes protestantes alemanes,
e incluso tolerar la presencia de sus confesiones religiosas en el territorio del imperio. Este cambio de rumbo produjo las primeras fricciones con la corte española de Felipe IV, defensores de una línea más fuerte contra el protestantismo. Los primeros años tras la entrada formal de Francia en la guerra fueron complicados. La corona francesa pecó de optimismo. Proyectó recaudar cerca de 42 millones de libras en impuestos para 1635, pero solo consiguió la mitad. Para financiar el ejército, Richelieu tuvo que recurrir a medidas desesperadas, como la creación y venta masiva de títulos nobiliarios y cargos públicos, además de ahogar a la población campesina con un aumento de la taille, el impuesto directo agrícola. Se implantaron nuevos tributos sobre los productos de primera necesidad como la sal y el vino. Esta agobiante presión fiscal desencadenó feroces revueltas populares por todo el país, demostrando que la maquinaria de Estado francesa estuvo al borde del colapso antes de lograr sus primeras victorias en el campo de batalla. Pero es que a pesar de todos estos enormes esfuerzos recaudatorios del Estado francés, sus campañas ofensivas en los Países Bajos españoles se tradujeron en una sangría de reverses militares durante los años 1635, 36, 37 y 38. La falta de experiencia de las tropas francesas y la pésima coordinación con sus aliados holandeses se hicieron patentes desde el principio, y muy particularmente tras la derrota durante el asedio de Lovaina. Los tercios españoles contraatacaron en el verano de 1636, cruzando el río Somme, y conquistaron las fortalezas de La Capelle, Le Castellet y sobre todo Corbie, permitiéndole a las tropas españolas acampar a 80 kilómetros de París. Luis XIII y Richelieu lograron reaccionar in extremis, movilizando a la milicia parisina para reconquistar Corbie tras un costoso asedio a finales de ese año. Pero la dinámica de la guerra no cambió en los años siguientes. Los franceses advirtieron que Francia no podía derrotar por sí solos a la maquinaria de guerra Habsburgo. Necesitaban desesperadamente un aliado sobre el terreno dentro del propio territorio del Sacro Imperio que pudiera mantener ocupadas a las principales fuerzas imperiales. Este aliado natural era el Reino de Suecia, que disponía de soldados profesionales bajo el mando de generales que se habían curtido durante la campaña de Gustavo Adolfo. Suecia aún controlaba amplias zonas del norte de Alemania, pero estaba exhausta y necesitaba financiación. En los primeros meses del 1638, franceses y suecos se reunieron en la ciudad libre de Hamburgo, la ciudad imperial que desde el principio del conflicto se había mantenido firmemente neutral. Intensas negociaciones dieron lugar al Tratado de Hamburgo, un acuerdo bilateral en el que nuevamente Francia subsidiaría el esfuerzo de guerra sueco, pero que en este caso se incluía una cláusula de no beligerancia unilateral. Con esta cláusula, ambos reinos se comprometieron a no entablar negociaciones de paz con el emperador de forma separada. Toda paz futura tendría que ser conjunta, previamente aceptada por los dos países, garantizando que los intereses territoriales y los políticos de ambas naciones fueran satisfechos simultáneamente. Por último, se acordó la coordinación de las campañas, buscando que las incursiones francesas en el Rin coincidieran con los avances suecos desde el Elba hacia el Danubio. El Tratado de Hamburgo imposibilitó la estrategia del divide y vencerás de Fernando III. Hasta entonces, el emperador creía en la posibilidad de llegar a un acuerdo con los suecos, ofreciéndoles dinero y territorios en el norte de Alemania para que regresaran a Escandinavia, y después lidiar con una Francia debilitada en la confrontación con España. Las incursiones francesas terminaron por afectar la infraestructura comercial del Sacro Imperio. Desde el inicio de la guerra, los Habsburgo habían conseguido proteger el corazón financiero del imperio, una red que residía principalmente en las ciudades imperiales libres del sur de Alemania, Augsburgo, Nuremberg, Ulm y Ratisbona. Entre todos los flujos de bienes mercantiles, las rutas destinadas al transporte de la sal, conocida en la época como el oro blanco debido a su papel insustituible en la conservación de alimentos, eran las más importantes. Las caravanas de sal partían de los ricos yacimientos de Baviera,
Austria y Sajonia, cruzando el territorio imperial a través de las calzadas protegidas y vías fluviales como el Danubio, el Rin y el Elba. Los ejércitos franceses comenzaron a operar para cortar los suministros, bloqueando los vados de los ríos, destruyendo puentes y fortificando pasos montañosos. Las ricas ciudades imperiales libres experimentaron una caída de sus ingresos comerciales. El colapso de estas trajo la inflación y la escasez, y más tarde el nacimiento de economías autárquicas, en las que cada ciudad y territorio solo podía consumir lo que producía a nivel local. Los beligerantes en ambos bandos perdieron la capacidad económica para mantener a sus tropas. El saqueo y la doctrina de «la guerra alimenta la guerra» se apoderaron del teatro de operaciones. Nadie estaba a salvo, ni dentro del Sacro Imperio, ni en las fronteras francesas, ni en los Países Bajos españoles. Los ejércitos ya no tenían por prioridad confrontar al adversario, sino sobrevivir. Ocupar una provincia rica del enemigo y consumir hasta el último grano de trigo y cabeza de ganado. Una nueva forma de hacer la guerra moderna que más adelante se perfeccionaría en lo que hoy día llamamos las tácticas de guerra quemada. El emperador Fernando, que había visto cómo su padre había conseguido hasta cierto punto proteger el sur del imperio y derrotar a Gustavo Adolfo, presenciaba cómo el Palatinado, Suabia y Baviera eran devastadas. Las muertes directas causadas por las armas en los combates representaron una pequeña fracción total de las bajas durante la fase francesa. El verdadero exterminio demográfico se debió a dos factores estrechamente vinculados: el hambre y las epidemias. Tifus, la peste bubónica, la disentería y la viruela se cobraron millones de vidas entre las desnutridas poblaciones. Existen algunos casos documentados de canibalismo y desentierro de cadáveres humanos en las regiones del centro de Alemania. Los soldados de ambos bandos perdieron su disciplina y la población sufrió de crueldades inimaginables. El método de tortura conocido como la bebida sueca, que consistía en obligar a la víctima a ingerir grandes cantidades de estiércol y orina disueltos en agua, hirviendo hasta que confesara o muriera. Estudios demográficos modernos estiman que entre 1618 y 1648 el territorio del Sacro Imperio perdió entre el 30% y el 40% de su población rural, alcanzando niveles de despoblación de entre el 50% y el 60% en las zonas más afectadas como el Palatinado, Mecklemburgo, Pomerania y partes de Baviera. Decenas de miles de aldeas fueron borradas del mapa para siempre. Los bosques se expandieron por tierras de cultivo trabajadas durante siglos y la estructura agrícola alemana retrocedió 100 años. Las cicatrices demográficas y psicológicas de esta catástrofe tardaron décadas en sanar. Del mismo modo que hoy día se recurre al hombre del saco para asustar y educar a los niños, en la memoria popular europea se transformó sus peores pesadillas bélicas en asustaniños. En los Países Bajos surgió la tradición oral sobre el duque de Alba, el noble español a quien se retrataba como un monstruo sediento de sangre que vendría a castigar a los pequeños desobedientes. Un fenómeno similar ocurrió en los territorios protestantes del Sacro Imperio con Wallenstein. Su brutalidad pasó a formar parte del folclore popular y su propio nombre acabó convertido en el de un villano de cuento infantil. Se formó una huella en la psique colectiva alemana, transformando el paisaje físico en un mapa de traumas compartidos. Escenas atroces como la del árbol de los ahorcados, inmortalizada por Jacques Callot en su serie de grabados Las miserias de la guerra, pasaron a formar parte del imaginario popular como símbolos del colapso moral y la crueldad arbitraria del conflicto. Los bosques pasaron a ser un lugar tenebroso, un refugio para desertores y mercenarios sin ley. Esta mitología del horror caló hondo en la tradición literaria germánica, proyectándose a través de los siglos. Inspiró obras como El aventurero Simplicissimus, de Grimmelshausen, que retrató de forma satírica y brutal la deshumanización de la época. Más tarde, este pozo traumático sirvió de cimiento para el romanticismo y la recopilación de cuentos de los hermanos Grimm.
donde el bosque tenebroso se erigía como el escenario central de la amenaza fantasmagórica. Para 1640, los príncipes que durante las primeras etapas del conflicto se habían alineado fielmente con el emperador veían con horror cómo sus propios dominios se transformaban en desiertos improductivos. Empezaron a comprender que la lealtad a la corte de Viena no les aportaba seguridad, sino la ruina y muerte. Con el objetivo de unificar esfuerzos fiscales y militares frente al recrudecimiento de la ofensiva franco-sueca, Fernando III convocó una reunión de la Dieta Imperial de nuevo en Ratisbona a finales del 1640. El emperador esperaba que ante el peligro exterior, los príncipes aprobaran la recaudación de impuestos extraordinarios y el reclutamiento de nuevas levas militares en todo el territorio del imperio. Pero el Reichstag se convirtió rápidamente en un escenario de rebelión política. Se formó un frente común inesperado que unió a los príncipes protestantes con los católicos. Los príncipes cuestionaron el monopolio del emperador en política exterior. Argumentaban que la decisión del emperador de mantener una alianza con España les arrastraba a la perdición. Exigieron que la política exterior del imperio fuera decidida de forma colegiada en la Dieta y no de manera exclusiva en el Consejo de Viena. La Dieta de Ratisbona concluyó a mediados del 1641 sin que el emperador lograra sus objetivos de unificación militar. El frente político interno que tanto había costado levantar tras la paz de Praga se había quebrado. Fernando III no tuvo más remedio que ceder a la presión y emitir las credenciales diplomáticas oficiales para dar comienzo, de forma seria e irreversible, a las conversaciones internacionales de paz. Los representantes de Francia, del Imperio y de Suecia se encontraron en Hamburgo en marzo de 1641 para diseñar el marco procedimental del futuro Congreso de Paz. Tras meses de arduas discusiones técnicas, se redactó un documento conocido como los Preliminares de Hamburgo, que sentó las bases operativas de lo que hoy conocemos como la diplomacia moderna de conferencias. El acuerdo contempló la creación de una doble sede paralela. Se determinó que el Congreso se celebraría simultáneamente en dos ciudades distintas de la región de Westfalia, Münster y Osnabrück. En la católica Münster se negociarían los asuntos entre Francia, el Sacro Imperio y los estados católicos. En la protestante Osnabrück se discutirían de manera directa las cuestiones entre Suecia, el Sacro Imperio y los estados protestantes, sin la intervención de mediadores papales. Para garantizar la viabilidad del Congreso se estableció un estricto estatus de neutralidad militar. Ambas ciudades y las carreteras de conexión fueron declaradas zonas desmilitarizadas y neutrales por el emperador y las potencias beligerantes. Las guarniciones militares habituales de ambas urbes fueron retiradas y sustituidos por guardias municipales. Se garantizó la inviolabilidad postal, acordándose que los correos y despachos diplomáticos que viajaban hacia o desde Münster y Osnabrück estarían libres de interceptación, registro o pago de peajes por parte de los ejércitos de campaña. Se aseguraba así un flujo de información constante con las cortes de París, Viena, Estocolmo y Madrid. Es así como en Hamburgo el triunfo de la técnica jurídica sobre la intolerancia religiosa y las pretensiones dinásticas dio origen al derecho internacional público. Al separar físicamente los escenarios de negociación, pero mantenerlos interconectados políticamente mediante el intercambio continuo de correos y borradores de tratados, los diplomáticos consiguieron desatascar el laberinto protocolario de la época. Las negociaciones continuaron, pero al no pactarse un alto el fuego, la guerra fue degenerando en un nivel de crudeza cada vez mayor, provocando un hastío entre la población que terminó por afectar la estabilidad política de los países involucrados. Si bien todas las potencias beligerantes sufrieron de fracturas internas, la monarquía hispánica se encontraba ya en su límite institucional. El punto de no retorno llegó en el 1640, cuando la agobiante presión fiscal y las exigencias de reclutamiento impuestas por el conde duque de Olivares hicieron saltar por los aires la cohesión de la corona. El estadio de la guerra del Segadors
en territorio catalán, obligó a la corona a concentrar recursos en el frente peninsular para sofocar la revuelta. Esta distracción fue aprovechada de inmediato por la nobleza portuguesa para levantarse en armas en diciembre de ese mismo año, proclamando la independencia del Reino de Portugal bajo la dinastía de Braganza. Con frentes abiertos al mismo tiempo en Cataluña, Portugal, Flandes, el norte de Italia y las colonias ultramarinas, la sobreextensión de la maquinaria administrativa y bélica española colapsó, y la corte de Felipe IV tuvo que decidir qué debía recuperar, si Cataluña o Portugal. Esta implosión interna tuvo un impacto demoledor sobre el ejército imperial que combatía en el norte de Europa. El desvío de dinero y tropas para contener las rebeliones domésticas ahogó la vía de suministros de los tercios de Flandes. Privados de sus pagas, mal equipados y sumidos en el desabastecimiento, la calidad y disciplina de las tropas descendió. España comenzó a sufrir derrotas estratégicas frente a Francia en el teatro europeo. Las sesiones plenarias de los congresos de Münster y Osnabrück comenzaron a tomar tracción a partir de 1644. El emperador Fernando III sintonizaba con la idea de que, según las leyes fundamentales del Sacro Imperio, únicamente el monarca imperial poseía la prerrogativa exclusiva de negociar la paz y de comprometer el destino de los territorios alemanes frente a las potencias extranjeras en la Mesa de Westfalia. Sin embargo, el nuevo ministro de Francia, el cardenal Julio Mazarino, quien había sucedido a Richelieu tras su muerte en 1642, diseñó una brillante estrategia para neutralizar la autoridad del emperador. Para desmantelar el frente unificado de los Habsburgo, Mazarino, en perfecta coordinación con la diplomacia sueca, lanzó un órdago en el Congreso de Westfalia del 1645. Exigió que todos y cada uno de los más de 150 estados representados en la Dieta Imperial fueran admitidos de forma individual en el Congreso, con derecho de voz y de voto propio. Mazarino utilizó un argumento que sería más adelante también adoptado por los más grandes líderes históricos alemanes. La idea de que la familia Habsburgo siempre anteponía sus intereses particulares a la de los súbditos del Sacro Imperio. Mantener la guerra por intereses puramente familiares ligados a España ya no representaba fielmente los intereses de los pueblos alemanes. El emperador se opuso, pero su posición estaba muy debilitada. Los ejércitos franceses acababan de lograr victorias decisivas en Flandes e Italia. A esto se unió el apoyo entusiasta de muchos príncipes alemanes, quienes deseaban un modelo de imperio descentralizado. Muchos de los príncipes comenzaron a actuar de manera independiente, pero el que más daño hizo a la postura del emperador fue Maximiliano de Baviera. Baviera, que había sido el gran núcleo de poder y resistencia católica, se encontraba en 1647 desgastado por casi 3 décadas de conflicto y las devastadoras invasiones franco-suecas del año anterior que asolaron sus tierras. Maximiliano, disgustado por la incapacidad del emperador para defender el suelo bávaro, decidió tomar las riendas de su propia diplomacia. El 14 de marzo de 1647, desafiando abiertamente la autoridad imperial, Baviera firmó la tregua de Ulm con Francia y el Reino de Suecia, declarando su neutralidad unilateral y desentendiéndose formalmente de la alianza militar con el Sacro Imperio. Esta ruptura dejó a Fernando III militarmente aislado y gravemente expuesto ante sus enemigos. Aunque la neutralidad bávara duró pocos meses, puesto que las inasumibles exigencias francesas llevaron a Maximiliano a reincorporarse a la contienda a finales de ese mismo año, quedó demostrado que los príncipes alemanes priorizaban la supervivencia de sus propios estados. El emperador entró en una dinámica de permitir y de transigir a las demandas francesas. El 24 de octubre de 1648, en una solemne ceremonia celebrada en la sala del ayuntamiento de la ciudad de Münster, los representantes plenipotenciarios de Francia, del Sacro Imperio y de decenas de estados alemanes estamparon sus firmas y sellos en el Tratado de Münster. Simultáneamente, en la vecina ciudad de Osnabrück se firmaba el tratado correspondiente con el Reino de Suecia.
Estos documentos históricos, conocidos colectivamente como la Paz de Westfalia, pusieron fin a la Guerra de los 30 años y redefinieron por completo las bases jurídicas, políticas y religiosas sobre las que se sentaría el continente europeo durante los siguientes siglos. Para el Sacro Imperio Romano Germánico, los tratados de Münster y Osnabrück funcionaron como una revolución constitucional. Se concedió a todos los estados del imperio, tanto pequeños como grandes, el derecho formal a establecer alianzas políticas y tratados diplomáticos con potencias extranjeras por su cuenta, bajo la única restricción de que estas alianzas no fueran directamente dirigidas en contra del emperador o la seguridad colectiva del imperio. Esta cláusula supuso el fin de la autoridad centralizada de los Habsburgo sobre Alemania. El imperio se convirtió en una federación de más de 300 estados soberanos en la práctica, donde la figura del emperador quedó reducida a una posición ceremonial, dotada de escaso poder ejecutivo real. En el tratado también se incluyó al calvinismo como la tercera confesión oficial y permitida en las leyes del imperio. Se formalizaron amplias cesiones territoriales para satisfacer a las potencias vencedoras. Francia obtuvo el reconocimiento definitivo de su soberanía sobre las plazas fuertes de Metz, Toul y Verdún, junto con el control de amplias zonas de Alsacia. Por su parte, Suecia se anexionó Pomerania Occidental, Bremen, Verden y la ciudad de Wismar, asumiendo el control efectivo de las desembocaduras de los ríos Oder, Elba y Weser. Finalmente, se reconoció formalmente y de forma incondicional la independencia y soberanía de la República de las Provincias Unidas y de la Confederación Helvética, territorios que dejaban de pertenecer jurídicamente al Sacro Imperio. Para la monarquía hispánica, los acuerdos de la Paz de Westfalia de 1648 se recibieron en la Corte de Madrid con impotencia y resignación. Tras décadas de desgastante esfuerzo bélico y económico en la Guerra de los 30 años y la Guerra de los 80 años, ver cómo el proyecto de hegemonía católica y dinástica de la Casa de Austria se desmoronaba en mesas de negociación amargó a Felipe IV. La sensación imperante en la capital española fue de traición, al comprobar que la enorme inversión en sangre y tesoros reales no había servido para preservar la unidad territorial ni el prestigio del imperio. El debilitamiento de la Casa Habsburgo marca el inicio de una nueva etapa en la historia de Europa y el mundo. El ascenso de Francia como la gran superpotencia hegemónica. Francia, durante las próximas décadas, seguiría aumentando su poder político y militar, arrebatando territorios al Sacro Imperio y España, y convirtiéndose en una monstruosidad capaz de combatir y derrotar coaliciones enteras de toda Europa. El Sacro Imperio, por el contrario, emergió de esta fase francesa profundamente exhausto en lo demográfico, arruinado en lo económico y fragmentado en lo político, pero al menos dotado de un marco constitucional flexible que, a pesar de sus debilidades evidentes, conseguiría evitar que la mecha de la intolerancia religiosa volviera a Alemania durante los siguientes 150 años. Francia consagró así la fragmentación jurídica de Alemania. A partir de este instante, el imperio va degenerando en una estructura política complicada que acabaría siendo completamente anacrónica en los siglos posteriores. Es en esta etapa de decadencia institucional donde comenzó a fraguarse la mala imagen y las vagas afirmaciones que ridiculizaban la naturaleza de la Confederación. Al ver una entidad incapaz de actuar con la eficacia de un Estado moderno, paralizada por una dieta permanente interminable y fracturada en cientos de soberanos locales, los pensadores ilustrados del siglo XVIII redujeron la institución a la de una caricatura obsoleta. Esta corriente crítica culminaría en la célebre frase de Voltaire, quien afirmó que el Sacro Imperio no era ni sacro, ni imperio, ni romano, fijando en la memoria colectiva la idea, que desafortunadamente pervive aún día, de que el Sacro Imperio es un gigante moribundo y artificial.